Imagina vivir con el miedo constante de que alguien entre a tu hogar en la oscuridad de la noche. Un depredador invisible que dejó su marca en más de 50 violaciones, 13 asesinatos y cientos de vidas destrozadas. Pero lo que nadie imaginaba es que este monstruo vivía entre nosotros, con una vida normal, hasta que un pequeño rastro de ADN lo reveló todo. Hoy te contaremos la escalofriante historia del asesino de Golden State y cómo décadas de misterio finalmente llegaron a su fin. Prepárate, porque esto no es solo un caso criminal, es un viaje al corazón del mal. Antes de sumergirnos en esta escalofriante historia, te advertimos que este video contiene detalles sensibles sobre crímenes reales. Si eres susceptible a este tipo de contenido, te sugerimos que lo veas con discreción. Ahora, si estás listo para conocer los secretos más oscuros del asesino de Golden State, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los casos impactantes que analizamos aquí. Comencemos. Joseph James DeAngelo nació el 8 de noviembre de 1945 en Bath, Nueva York, Estados Unidos. Fue el hijo mayor de Joseph James DeAngelo Sr., un sargento del ejército de los Estados Unidos, y Kathleen Bosanko, una mujer de carácter fuerte pero marcada por circunstancias difíciles. La familia vivía bajo una estricta disciplina militar impuesta por el padre, lo que marcó profundamente la infancia de Joseph. Desde muy pequeño, DeAngelo experimentó una vida nómada debido a los constantes traslados del trabajo militar de su padre. Esta inestabilidad no solo afectó sus estudios, sino también su capacidad para formar relaciones duraderas. Además, se cree que durante su infancia fue testigo de violencia intrafamiliar, algo que pudo moldear su percepción del mundo. Cuando era niño, la familia vivió temporalmente en Alemania, debido a las asignaciones militares de su padre. Fue durante este tiempo cuando se dice que Joseph presenció un evento traumático: el abuso de su hermana menor a manos de un soldado, un episodio que habría despertado en él una mezcla de impotencia y rabia, emociones que posteriormente se transformarían en una necesidad retorcida de control y poder. De regreso a Estados Unidos, la familia se estableció finalmente en Sacramento, California, donde Joseph pasó gran parte de su adolescencia. Aunque era un estudiante promedio, mostraba interés por la mecánica y la tecnología, pero también manifestaba comportamientos extraños que pasaban desapercibidos para muchos. Era reservado y mantenía su vida personal en secreto, lo que dificultaba que sus compañeros o maestros notaran algún patrón alarmante. En la escuela, Joseph era descrito como un joven callado y disciplinado, aunque pocos lograban acercarse realmente a él. Mantenía una imagen intachable que lo hacía pasar desapercibido, pero algunos incidentes menores apuntaban a un lado oscuro. Su necesidad de control y su tendencia a la manipulación eran evidentes, aunque nunca lo suficientemente graves como para levantar sospechas serias. La adolescencia de Joseph James DeAngelo estuvo marcada por un entorno emocionalmente frío y un trauma no resuelto que lo acompañaría durante toda su vida. Aunque lograba mantener una fachada de normalidad, las semillas de lo que más tarde se convertiría en una ola de terror ya estaban plantadas. A principios de los años 70, DeAngelo comenzó a trabajar como oficial de policía en el departamento de Exeter, en California, lo que le dio acceso y conocimiento de cómo los cuerpos policiales trabajaban para resolver crímenes. Este trabajo parece haber sido una fachada que le permitió mantenerse cerca de su objetivo de cometer crímenes sin levantar sospechas. Durante estos años, se dice que su vida personal también era compleja. Se casó en 1973 con una mujer llamada Sharon, con quien tuvo 2 hijas, pero su vida familiar nunca estuvo exenta de tensiones.
A pesar de ser aparentemente un hombre común con una familia, un trabajo estable y un historial militar, las oscuras motivaciones de DeAngelo pronto tomarían el control. Después de su tiempo como oficial de policía, en 1976 se trasladó a la ciudad de Auburn, en California, donde se convirtió en un oficial del departamento de policía local. Después de que DeAngelo comenzara a trabajar como oficial de policía en Exeter, California, en 1973, su vida parecía encaminada hacia una carrera estable. Sin embargo, detrás de su fachada de respetabilidad, ya comenzaba a desarrollar una compulsión criminal. Durante este tiempo, DeAngelo cometió una serie de robos en la ciudad, inicialmente pequeños y sin sangre, pero que ya mostraban su naturaleza sigilosa y cuidadosa. A medida que los robos fueron sucediéndose, DeAngelo se familiarizó cada vez más con las técnicas policiales y los procedimientos que empleaban los investigadores para resolver casos. Esto le permitió perfeccionar sus métodos y evitar ser atrapado. En esos primeros años, DeAngelo ya estaba demostrando un tipo de comportamiento en el que se sentía atraído por la violación de la privacidad y el control de las personas, lo cual más tarde se manifestaría en sus crímenes más atroces. Los crímenes de DeAngelo comenzaron a tomar un giro más oscuro cuando empezó a atacar a mujeres de forma aislada, a menudo en sus propios hogares. En 1976, se produjo el primer caso conocido de violación en el que DeAngelo estuvo involucrado. Fue en este periodo cuando comenzó a desarrollar el estilo que lo caracterizaría más tarde: elegir a sus víctimas al azar, acecharlas en la oscuridad de la noche y hacer uso de su astucia para entrar en sus hogares sin ser detectado. En sus ataques iniciales, DeAngelo prefería atacar a mujeres solas, quienes se encontraban en su mayoría en sus hogares, mientras sus esposos o parejas no estaban presentes. DeAngelo, que ya tenía experiencia en evadir la ley por sus antecedentes como policía, usaba la noche y la oscuridad como su aliada, entrando en las casas de manera silenciosa. A menudo las víctimas no notaban su presencia, hasta que ya era demasiado tarde. DeAngelo utilizaba herramientas como cuchillos y pistolas para intimidarlas y mantenerlas bajo su control, amenazándolas de muerte si intentaban resistirse. A medida que avanzaba, se volvía más experto en el control de sus víctimas y en evitar dejar evidencia, lo que dificultaba la identificación y la captura. Sus crímenes incluían no solo violaciones, sino también robos, lo que hacía que la policía, en sus primeros intentos de investigación, pensara que se trataban de delitos comunes de robo y agresión sexual, sin poder conectar los puntos entre los distintos casos. Lo que hizo que los crímenes de DeAngelo fueran especialmente inquietantes fue la meticulosidad con la que los planificaba. DeAngelo nunca dejaba pistas fáciles de seguir, y por eso sus ataques iniciales fueron difíciles de resolver para la policía. Se aproximaba sigilosamente a las casas de sus víctimas, a menudo usando guantes, para evitar dejar huellas, y se aseguraba de estar cubierto completamente, usando máscaras o cubriéndose el rostro de diferentes maneras. Un aspecto fundamental de su modus operandi era la forma en que controlaba a sus víctimas. No se trataba solo de un acto de violencia, sino de un juego psicológico con sus víctimas. DeAngelo no solo violaba a sus víctimas, sino que también las ataba, las hacía ponerse de rodillas, las amenazaba con matar a sus hijos o a sus seres queridos y les ordenaba que no miraran hacia él. A veces, mantenía a las mujeres cautivas durante varias horas, incluso días, antes de dejarlas ir, lo que aumentaba el terror y el trauma psicológico. Un caso particularmente perturbador ocurrió en 1976, cuando DeAngelo violó a una mujer en el sur de California. En este caso, él no solo cometió el crimen, sino que también se dedicó a tomar pequeños objetos de la casa como souvenirs, una práctica que repetiría en muchos de sus otros ataques. Esta tendencia a robar pequeños objetos de las víctimas no solo era una forma de dejar su firma personal, sino también una manera de mantener un control sobre ellas.
como si quisiera guardar un recordatorio de su poder sobre la vida de esas personas. A medida que DeAngelo continuaba cometiendo estos crímenes, su comportamiento se fue intensificando. En 1978, comenzó a dar el siguiente paso en su progresión criminal: los asesinatos. Después de haber violado y robado en varias casas, el impulso de control y poder de DeAngelo lo llevó a dar un paso más allá al matar a sus víctimas. Su primera víctima mortal fue una mujer que, aparentemente, lo había reconocido durante uno de sus asaltos, lo que hizo que DeAngelo tomara medidas para asegurarse de que no dejara testigos. El asesinato, más que un acto impulsivo, fue parte de su patrón: eliminar a quienes pudieran identificarlo. La combinación de robos, violaciones y asesinatos mostró la evolución de su comportamiento. DeAngelo ya no estaba solo buscando satisfacer sus deseos sexuales o robar objetos. Ahora, su necesidad de control y dominio sobre las personas se expandía a la muerte. Este patrón de violencia escalonada se convertiría en su sello distintivo, y la policía comenzaría a darse cuenta de que estaban tratando con un criminal extremadamente peligroso que no solo estaba violando mujeres, sino que también estaba asesinando a aquellos que representaban una amenaza para él. Lo que complicaba la tarea de la policía en este periodo era la falta de una conexión clara entre los crímenes. Aunque las violaciones fueron atribuidas a un solo agresor, los asesinatos fueron inicialmente vistos como eventos separados, lo que dificultó que los investigadores asociaran todos los crímenes con una misma persona. Además, DeAngelo parecía aprender de cada crimen, adaptándose a las investigaciones y logrando evadir la captura. La policía, aunque había identificado patrones, no tenía suficientes pruebas para realizar una conexión firme entre las diferentes ciudades y las diversas víctimas. Los crímenes de DeAngelo fueron tan meticulosamente planeados que no dejaba evidencias que lo incriminaran directamente. Esto le permitió continuar con su reinado de terror durante años, mientras la policía luchaba por encontrar pistas o realizar arrestos. La transición de DeAngelo de un ladrón común a un violador y asesino en serie fue gradual pero imparable. Los primeros robos y violaciones fueron solo el inicio de una serie de crímenes que lo llevarían a convertirse en uno de los asesinos más temidos de California. A medida que su impulso criminal aumentaba, también lo hacía su habilidad para evadir la ley, lo que le permitió continuar con su actividad delictiva durante muchos años. Antes de que Joseph James DeAngelo fuera conocido como Golden State Killer, los investigadores y los medios de comunicación lo conocieron por otros dos nombres debido a la naturaleza de sus crímenes y la falta de una identidad clara en ese momento. El violador del área este. Este nombre se le dio debido a que DeAngelo cometió sus primeros crímenes, incluyendo una serie de violaciones, en el área del este del condado de Sacramento, California, durante los años 1976 y 1979. El nombre fue utilizado por la policía para referirse a los ataques que ocurrían en áreas residenciales suburbanas del este de Sacramento y sus alrededores. Luego lo llamaron el asesino nocturno original. Este nombre se utilizó más tarde para referirse a la serie de asesinatos que DeAngelo cometió en el sur de California, entre 1979 y 1986. Este apodo hacía referencia a la forma en que DeAngelo atacaba por la noche, entrando en las casas de las víctimas mientras dormían, a menudo violándolas, y en algunos casos, matándolas. Aunque DeAngelo logró asesinar a muchas de sus víctimas, algunas lograron sobrevivir a sus ataques y proporcionaron detalles clave para la investigación. Estas sobrevivientes tuvieron un papel crucial al dar una descripción del agresor, aunque la falta de pruebas físicas claras y el hecho de que DeAngelo siempre cubriera su rostro dificultaron la identificación. La investigación para capturar a Joseph James DeAngelo fue una de las más prolongadas y complejas de la historia criminal de Estados Unidos. A lo largo de décadas, las autoridades intentaron diversas estrategias para identificar y arrestar al responsable de al menos 13 asesinatos, desde el comienzo de los crímenes de DeAngelo en 1976,
Los investigadores enfrentaron un desafío significativo: la falta de evidencia concreta. Durante las investigaciones, se realizaron entrevistas con testigos y se buscaron patrones de conducta, pero la naturaleza aislada de los crímenes y la falta de un perfil claro dificultaron aún más los avances. Antes de 2001, el uso de ADN en la criminología ya era conocido y utilizado en muchos casos, pero las capacidades de las pruebas aún estaban en sus primeras etapas. El ADN es una de las herramientas más poderosas para vincular a un sospechoso con una escena del crimen, ya que cada persona tiene un perfil único de ADN, excepto en el caso de gemelos idénticos. Sin embargo, en los primeros años, los recursos para realizar estas pruebas eran limitados y costosos, y no siempre se podían procesar todos los casos. Para el Golden State Killer, el ADN recogido en las escenas del crimen comenzó a analizarse más en profundidad a partir de los años 90. Sin embargo, el ADN encontrado en sus crímenes no coincidía con el de ninguna persona registrada en las bases de datos de criminales en ese momento, lo que dejaba la investigación sin avances significativos. En 2001, la policía comenzó a aplicar más pruebas de ADN en busca de coincidencias en CODIS. Este fracaso en encontrar una coincidencia directa en las bases de datos dejó a los investigadores atrapados, sin pistas nuevas. En ese momento, las autoridades todavía no sabían la verdadera identidad de DeAngelo, y las pruebas de ADN no ayudaban a cerrar el caso. La gran revolución en el caso del asesino de Golden State ocurrió en 2016, cuando se produjo un cambio fundamental en el uso del ADN forense. En ese año, las autoridades comenzaron a explorar nuevas herramientas de análisis genético, utilizando datos de genealogía genética, lo que abriría nuevas posibilidades para resolver crímenes fríos. El uso de HeadMatch, una base de datos pública en línea creada por personas interesadas en la genealogía, se convirtió en una estrategia clave. A diferencia de las bases de datos de criminales como CODIS, donde se almacenan los perfiles de ADN de personas arrestadas o condenadas, GetMatch es una plataforma de acceso público, donde las personas pueden subir sus perfiles de ADN de empresas como 23andMe, Ancestry.com y otras compañías de pruebas genéticas. El uso de GetMatch y otras plataformas de genealogía fue un enfoque radicalmente nuevo en criminología. Aunque inicialmente las personas subían sus datos con fines genealógicos, los investigadores pudieron usar las coincidencias de ADN en estas plataformas para realizar un análisis genealógico inverso. Aunque no era posible obtener una coincidencia directa con DeAngelo en la base de datos de criminales, los investigadores lograron identificar coincidencias parciales con familiares cercanos a DeAngelo. Esto llevó a la policía a su árbol genealógico y finalmente a su identificación como el Golden State Killer. En 2018, los investigadores necesitaron obtener una muestra directa de ADN para confirmar su identidad. Para ello, implementaron una vigilancia discreta sobre DeAngelo. En un momento clave, lograron recoger una muestra de ADN indirecta cuando DeAngelo tiró un objeto que dejó suficiente ADN para compararlo con el perfil del Golden State Killer. La confirmación final del ADN permitió a las autoridades arrestar a DeAngelo en abril de 2018, asegurando que el Golden State Killer finalmente fuera identificado y detenido después de más de 40 años de impunidad. El juicio de Joseph James DeAngelo comenzó en 2020, pero debido a la pandemia de COVID-19, fue retrasado varias veces. Durante este tiempo, la tensión fue creciente, ya que muchas de las víctimas sobrevivientes y sus familias esperaban ver a DeAngelo rendir cuentas por sus horrendos crímenes. Durante el juicio, los fiscales presentaron múltiples testimonios de víctimas sobrevivientes, así como evidencia forense, incluidas las pruebas de ADN que lo vinculaban a los crímenes. En junio de 2020, DeAngelo sorprendió a todos al declarar su culpabilidad en todos los cargos de asesinato y violación que se le imputaban. Sin embargo, en un acuerdo de culpabilidad,
evitó un juicio completo y la posibilidad de una pena de muerte al comprometerse a declarar su culpabilidad. El 29 de agosto de 2020, DeAngelo fue sentenciado a 11 cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Este fue el resultado del acuerdo que alcanzó con la Fiscalía. La condena fue un alivio para muchas de las víctimas y sus familias, ya que significaba que DeAngelo no podría salir de prisión y seguiría pagando por sus crímenes durante el resto de su vida. El juez que presidió el caso, Michael Bowman, explicó que aunque la sentencia de cadena perpetua no podía deshacer el daño que DeAngelo había causado, representaba un tipo de justicia y protección para la sociedad. DeAngelo nunca fue condenado a muerte, lo que fue un tema de controversia entre algunas de las víctimas, que querían ver una sentencia más dura. La captura y condena de DeAngelo no solo cerró el caso de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia estadounidense, sino que también puso en evidencia la importancia de las pruebas de ADN en la resolución de crímenes no resueltos. Su arresto y condena, producto de la ciencia forense moderna y el incansable trabajo de las víctimas, la policía y los investigadores, marcaron un hito en la historia de la criminología. Si te ha interesado este caso, o si te gustaría conocer más sobre historias reales de crímenes y justicia, no olvides suscribirte al canal. Así podrás estar al tanto de nuestros próximos videos llenos de contenido fascinante. Dale me gusta y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Gracias por ser parte de esta comunidad.